We are continuing our series on David. Bueno, estamos continuando nuestra serie sobre la vida de David. Look at your neighbor and say the name David. Mira a tu vecino, el que está a tu lado, y dile David. You guys are a little quiet and timid today. Poquito calladitos hoy, ¿verdad? Well, let me tell you where we've been so far in our series. Déjame dejarles saber dónde hemos estado en nuestra serie. When we started, Cuando comenzamos, we found out that God's heart was hurt nos dimos cuenta que el corazón de Dios estaba dolorido because the nation of Israel had rejected God as their king. porque la nación de Israel había rechazado a Dios como rey. They rejected God as king and they asked God to give them a human king Rechazaron a Dios como rey y le pidieron a Dios que les diera un rey humano so that they could be like all the other nations. para que pudiesen ser como todas las demás naciones. They forgot the fact that God had called them and set them apart. Se les había olvidado que Dios los había llamado y los había apartado. And so God gives them Saul. Así que Dios les dio a Saúl. Saul talked like a king, Saúl hablaba como un rey, walked like a king, andaba como un rey, acted like a king actuó como un rey, until he wasn't. hasta que ya no lo era. His heart turned against God. Su corazón se desvió de Dios. He became rebellious towards God. Se convirtió rebelde ante Dios. He didn't fear God. No temía a Dios. He feared what people thought about him. Él temía lo que las personas pensaban de él. And so God rejects him as king. Así que Dios lo rechaza a él como rey. And so God starts looking for another king. Y Dios comienza a buscar otro rey. And this time God doesn't look for someone who's tall and handsome. Esta vez Dios no busca a alguien que es alto y que se mira bien. He doesn't look for someone who's smart or charismatic and dynamic. No busca a alguien que es inteligente o carismático o dinámico. He's looking for someone in particular. Está buscando a alguien en particular. And he finds this little young shepherd boy Y encuentra a este joven pastor de ovejas out on the hills of Bethlehem, en los montes de Belén. the youngest of 8 brothers. El más joven de 8 hermanos. His name is David. Y su nombre es David. And God describes him as a man after his own heart. Y Dios lo describe como un hombre detrás del corazón de Dios. That's the kind of person God was looking for. Ese es el tipo de persona que Dios está buscando. And we see David Y vemos a David anointed by the prophet Samuel to be the king of Israel. ungido por el profeta Samuel para ser el rey de Israel. He steps out into the valley of Elah Entra al valle de Elá and he takes on the giant Goliath y se enfrenta al gigante Goliat with a slingshot and a stone. con una honda y una piedra And he defeats him. y lo derrota. We watch David's story as he becomes best friends with King Saul's son Jonathan. Vemos la historia de David como él se convierte en mejor amigo del hijo de Saúl, Jonatán. He marries King Saul's daughter. Él se casa con la hija del rey Saúl David wins some fame from the people. y empieza a agarrar popularidad con la gente. And King Saul doesn't like that. Y al rey Saúl no le agrada eso. In fact, what we learned last week De hecho, lo que aprendimos la semana pasada was King Saul started throwing spears trying to kill David. es que el rey Saúl empezó a arrojar lanzas tratando de matar a David. And so Jonathan finds David Y Jonathan encuentra a David and he says, David, you have to run. y dice, David, necesitas huir. My dad's not going to stop chasing you until he kills you. Mi papá no va a dejar de perseguirte hasta que te mate. And the two friends cried, Y los dos amigos lloraron and David goes on the run. y David huye. And that's where we pick up today. Y es donde empezamos el día de hoy. So let me invite you to open up to 1 Samuel chapter 22. Les invito a que abran sus Biblias a 1 de Samuel capítulo 22. We're going to go through a lot of Bible texts today, so keep your Bibles open. Por favor, mantengan sus Biblias abiertas. Vamos a repasar varios textos. So in 1 Samuel chapter 22, verse 1, it says, David departed from there and escaped to the cave of Adullam. 1 de Samuel capítulo 22, versículo 1 dice, David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Now, we'll pause right there because I want you to understand the cave of Adullam is far from civilization. Vamos a pausar un momento ahí porque quiero que entiendan que la cueva de Adulán está lejos de la civilización, It's far from his family.
Está lejos de su familia. It's in the middle of nowhere. Se encuentra en medio de nada. He's running for his life, Él está huyendo por su vida and he crawls into this dark cave, y él se gatea a esta cueva oscura and he's all alone. y está completamente solo. I wonder what was going through the mind and the heart of David. Me pongo a pensar qué hubiese estado pensando y sintiendo David. What would it feel like to have been there 3,000 years ago? ¿Cómo se hubiese sentido hace 3,000 años estar en ese lugar? To listen to David on this first night all alone in a cave. Escuchando a David su primer noche a solas en esta cueva. If I was David, Si yo fuese David, I would probably be asking some serious questions. quizás yo hubiese estado preguntando unas preguntas serias. If I was David and I was all alone in the cave, Si yo fuese David y estaba solo en la cueva, I would probably be asking some questions like, God, estaría preguntando unas preguntas como, Dios, why is this happening to me? ¿por qué me está pasando esto? God, why is King Saul after me? Dios, ¿por qué es que el rey Saúl está detrás de mí? God, I haven't done anything wrong. Dios, yo no he hecho nada mal. I've lost my wife. He perdido a mi I've esposa, lost my best friend. mi mejor amigo, I've lost my family. mi familia. Why is all of this happening? ¿Por qué está aconteciendo todo esto? Why is King Saul after me? ¿Por qué está detrás de mí el rey Saúl? I've done nothing but be loyal to him. Lo único que he hecho es serle leal. I've done nothing but serve him. Lo único que he hecho es servirle. God, I didn't pick up the spears. Pero no levanté la lanza. I didn't throw them back. No se las arrojé para atrás. God, I don't understand what's going on. Dios, yo no entiendo qué está pasando. Have you ever asked questions like that before? ¿Alguna vez has preguntado preguntas como esas? Maybe you're asking those kind of questions right now. Quizás estás preguntándote esas mismas preguntas ahorita. God, why is this happening? Dios, ¿por qué está pasando esto? God, I don't understand what's going on right now. Dios, no entiendo lo que está pasando ahorita. It says that David was all alone in the cave, David estaba a solas en la cueva, but over time word began to spread and people found out that David was in the caves. pero en el transcurso del tiempo empezaron a hablar y la gente se dio cuenta que David estaba en la cueva. And it says in verse 1 that the first group that heard about David was his father's household. Y dice en el versículo 1 que el primer grupo que escuchó de dónde estaba David era la gente de su familia. It said David departed from there and escaped to the cave of Adullam, where his brothers and all his father's house heard it. They went down there to him. Dice, David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo ahí. So if there's something we can learn from this season of David's life, Así que si hay algo que podemos aprender de esta temporada en la vida de David, this season of David's life where he's in the caves, esta temporada cuando está en la cueva, and I titled today's message, if you want to write it in your notes, y le puse por título este mensaje, si lo quieren apuntar en sus apuntes, When Your Life is in the Caves. cuando tu vida está en las cuevas. Here's what we learn Esto es lo que aprendemos. when your life is in the caves. Cuando tu vida está en las cuevas, Don't stay alone. no te quedes solo. Don't stay alone. No te quedes solo. David might have started out alone, David quizás comenzó solo, but I like to think that people started hearing his songs. pero a mí me gustaría pensar que la gente empezó a escuchar sus canciones. You know, David, who wrote so many of the Psalms that we have in the Bible today. David, quien escribió tanto de los salmos que tenemos en la Biblia el día de hoy. So many of those Psalms were written when he was running and hiding in a cave. Muchos de esos salmos fueron escritos cuando él estaba huyendo y escondido en una cueva. That I think maybe a night started out like that, Y yo creo que quizás una noche comenzó así, with tears on his cheeks, con sus lágrimas en su cara, pain in his heart. dolor en su corazón. God, I don't understand why. Señor, yo no entiendo por qué. I don't know what I've done wrong. Yo no sé lo que he hecho mal. My heart hurts. Mi corazón duele. And those moments of crying Y esos momentos de llanto in the cavern en la cueva turn into moments of worship se convirtieron en momentos de in adoración, his en presence. su presencia. Maybe he began to sing, Only you are worthy. Y quizás se comenzó a cantar, solo tú eres digno, Only you are holy. solo tú eres santo. And people started hearing his songs. Y la gente comenzó a escuchar sus canciones. There's a group of people who came to him. Hay un grupo de personas que vinieron a él. In verse 2, En versículo 2 it says, Everyone who was in distress
And everyone who was in debt and everyone who was bitter in soul gathered to him, and he became commander over them, and there were with him about 400 men. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas y amargados. Así David llegó a tener bajo su mando unos 400 hombres. 400 men gathered around him. 400 hombres estaban alrededor de él. These were people who were discouraged by life circumstances. Estos eran personas que estaban desanimados por las circunstancias de la vida. Have you ever been discouraged by life? ¿Alguna vez has estado desanimado por la vida? These are people who were overwhelmed. Personas que estaban abrumadas. This is people who were wondering if their dream was ever going to become a reality. Personas que quizás estaban pensando, ¿acaso mi sueño en algún momento será realidad? These are people who heard about David Personas que escucharon de David and they crawled into the cave with him. y gatearon y entraron a esa cueva con él. I'm so thankful for the people in my life that will crawl into the cave with me. Estoy tan agradecido por aquellas personas en la vida que se van a poner a gatear y entrar a esa cueva conmigo. That will look at me in the eye Que me mirarán a los ojos and they'll remind me, y me recordarán, Jason, don't give up. Jason, no te des por vencido. God still spoke a word into your heart. Dios todavía aún ha hablado una palabra a tu vida. Don't quit. No te des por vencido. Don't give up. No te des por Your vencido. best days aren't behind you. Tus mejores días están por detrás. Your best days are ahead of you. Tus mejores días están por delante. We all need people that will crawl into the cave with us. Todos necesitamos a personas que van a entrar a la cueva con nosotros. Because the enemy wants to get you alone. Porque el enemigo quiere que estés a solas. Because if he gets you alone, Porque si te tiene a solas, he knows you're vulnerable. él sabe que eres vulnerable. You'll be scared. Vas a tener miedo, You'll be easily offended. fácilmente ofendido. You'll hop around from place to place. Irás de lugar en lugar en lugar. And you'll never put down roots and grow. Y nunca vas a establecer raíces y crecer. The devil wants to get you isolated. El enemigo quiere que estés aislado. God says you need a community. Dios dice que necesitas una comunidad. You need a band of brothers. Necesitas a hermanos a tu alrededor. And so we see that in David's story. Y vemos eso en la historia de David. The second thing we see when life is in the caves La segunda cosa que vemos cuando nuestra vida está en las cuevas, is we must turn our wilderness into a training ground. debemos de convertir nuestro desierto en un campo de entrenamiento. You see, when David was in the cave, Mira, cuando David estaba en la cueva, he knew that he was in the wilderness. él sabía que él estaba en el desierto. In the next 8 years of David's life, Y los siguientes 8 años de la vida de David, he'd be running from cave to cave to cave él estaría huyendo de cueva en cueva a cueva with his group of 400 broken men. con su grupo de 400 hombres quebrantados. But they turned that cave into a training ground. Pero convirtieron esa cueva a un campo de entrenamiento. They went into that cave as 400 broken men, Entraron a esa cueva como 400 hombres quebrantados and they came out as the mighty men of valor. y salieron como hombres de gran valor. And I like to think that maybe this church is kind of like a cave. Y me gustaría pensar que esta iglesia es como una cueva. It's closed in, it's dark, Está un poco cerrado, está un poco oscuro, but this is a cave of restoration. pero esta es la cueva de restauración. This is a cave of redemption. Esta es la cueva de redención. This is a cave where you might walk in weak, but you're going to walk out strong. Esta es la cueva donde quizás entras débil, pero sales fuerte. This is a cave where you might walk in stressed, but you're going to walk out full of peace. Esta es la cueva donde quizás entras estresado, pero vas a salir con paz. This is a cave where you might walk in defeated, but you're going to walk out victorious. Esta es la cueva donde quizás entras derrotado, pero vas a salir con victoria. And when David was going through his struggles, Y cuando David estaba pasando por sus batallas, he had real questions. él tenía preguntas reales. Like you and I have real questions. Como usted y yo tenemos preguntas reales. Because when life hurts. Porque cuando la vida nos duele, la vida nos duele. David was a normal person. David era una persona normal. And so it's logical to ask questions like, God, where are you? Es lógico preguntar preguntas como, Dios, ¿dónde estás? But David knew that the cave was a training ground. Pero David sabía que la cueva era un campo de entrenamiento. So he allowed God to form his character.
Así que él permitió que Dios formara su carácter. So how do we allow God to form our character? ¿Cómo dejamos que Dios forme nuestro carácter? When we ask good questions and we become aware of what God is doing. Cuando hacemos buenas preguntas y conocemos qué es lo que Dios está haciendo. See, a lot of times we want a reason for our pain. Muchas veces queremos una razón para el dolor que estamos sintiendo. God, why is this happening to me? Dios, ¿por qué me está pasando esto? We want a reason. Queremos una razón. But a better question to ask, Pero una mejor pregunta que preguntar: God, what are you trying to show me right now? Dios, ¿qué me estás tratando de enseñar ahora? God, what are you trying to change in me right now? Dios, ¿qué estás tratando de cambiar en mí ahora? Have you ever made the same dumb mistake over and over and over? ¿Has hecho el mismo error tonto vez tras vez tras vez? Maybe we ask the question, God, A veces quizás hagamos la pregunta: Dios, what do I need to stop doing? ¿qué necesito dejar de hacer? God, would you form my character? Dios, forma mi carácter. Would you renew the way that I think? Renueva la forma en que pienso. Would you change my wants and my priorities? Puedes cambiar lo que anhelo y mis prioridades. Those are the questions where God begins to shape our character. Esas son las preguntas donde Dios comienza a formar nuestro carácter. And if you find yourself in a cave today, Y si te encuentras en una cueva el día de hoy, and if life is really hard, y si la vida es tan difícil, and if it really hurts, y si realmente duele, and if you're wondering where is God, y si quizás estás preguntando dónde está Dios, I want you to know this. quiero que sepas esto: God never wastes any season of our life. Dios nunca echa a perder ninguna temporada en nuestra vida. So you might be in a waiting season. Quizás estás en una temporada de espera. God will not waste it. Dios no lo va a echar a perder. You might be in a season where it really hurts. Quizás estás en una temporada donde realmente duele. God will not waste it. Dios no lo echará a perder. You might feel really lonely. Quizás te sientes realmente solo. God will not waste it. Dios no lo va a echar a perder. When we start asking and looking, Cuando comenzamos a preguntar y buscar: God, what do you want to do in my life right now? Dios, ¿qué quieres hacer con mi vida ahora? We can make the most of every moment. Podemos hacer lo mejor de cada momento. So over the next few chapters, En los siguientes capítulos que están por venir, for the next 8 years of David's life, en los siguientes 8 años de la vida de David, he would walk with these men. él caminaría con estos hombres. He would teach them. Él les enseñaría. They would worship together. Adorarían They would juntos. fight together. Pelearían juntos. And we get to 1 Samuel chapter 23. Y cuando llegamos a 1 de Samuel capítulo 23, Because King Saul is still chasing David. porque el rey Saúl todavía aún está persiguiendo a David. And remember, King Saul is losing his mind. Y recuerda, el rey Saúl se está volviendo loco. And when a leader doesn't let God lead, Y cuando un líder no permite que Dios le dé dirección, he will either self-destruct or God will remove them from that position. o solo se destruirá o Dios lo removerá de esa posición. So Saul is in this downward spiral of self-destruction. Y Saúl está girando hacia abajo, hacia la destrucción. He gathers his army together and he chases after David. Y junta su ejército y va a perseguir a David. Let me skip down to verse 14. Versículo 14 dice así: It says, And David remained in the strongholds in the wilderness, in the hill country of the wilderness of Zeph. And Saul sought him every day, but God did not give him into his hand. David se estableció en los refugios del desierto, en los ardíos cerros de Sif. Día tras día Saúl lo buscaba, pero Dios no le entregó en sus manos. Two things I want you to notice about this verse. Dos cosas que quiero que sepas de este versículo. One, I want you to feel David's fears. Primero quiero que sientas el temor de David. Verse said, day after day. El versículo dice día tras día. Could you imagine the worry, the fear, and the stress that David lived with? ¿Te puedes imaginar la preocupación, el estrés, el temor con la cual vivía David? Any day, this can all end. En cualquier día todo esto puede acabarse. That daily fear, Ese temor diario, that daily stress. ese estrés diario. But two words in that verse I want you to underline. Pero dos palabras en ese verso que quiero que subrayes. It said, but God. Dice, pero Dios. Aren't you thankful for the but God moments in your life? ¿No estás agradecido por aquellos momentos de pero Dios en tu vida? I looked like I was about to lose everything, Parecía que estaba por perder todo, but God showed up. pero Dios se demostró. The doctor
said you're going to have cancer for the rest of your life. El doctor dijo, vas a tener cáncer en el resto de tu vida. But God made a miracle. Pero Dios hizo un milagro. The business was going bankrupt. El negocio estaba en bancarrota. But God delivered us. Pero Dios nos Those entregó. moments where God intervenes. Esos momentos cuando Dios interviene. It reminds us that man can't stop what God puts into motion. Nos recuerda que el hombre no puede parar lo que Dios pone en movimiento. And David is being faithful to God. Y Dios está siendo fiel a Dios, You and I, a usted y yo, to experience those but God moments in our life. para que tengamos experiencia con esos pero Dios momentos en nuestra vida. We got to keep moving forward. Tenemos que seguir hacia adelante. We got to stay faithful to God. Necesitamos permanecer fiel a Dios. We have to turn our cave times into worship times. Tenemos que convertir esos momentos de cuevas en momentos de adoración. And so 1 Samuel chapter 24 verse 1. La primera de Samuel capítulo 24 versículo 1. Again, guess what? Una vez más, adivina qué. Saul is chasing David. Saúl está persiguiendo a David. It says, when Saul returned from following the Philistines, he was told, behold, David is in the wilderness of En-Gedi. And he came to the sheepfolds by the way where there was a cave, and Saul went in to relieve himself. Now David and his men were sitting in the innermost parts of the cave. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de En-Gedi. Por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró ahí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. So picture this. So, imagínate esto. David and his David. men are in the deepest parts of the cave. David y su hombre están en la parte más profunda de la cueva, There where it's dark. ahí donde está oscuro. Saul comes in. Saúl entra, They can see Saul, ellos pueden ver a Saúl, but Saul can't see them. pero Saúl no puede ver a ellos. And so Saul goes to sleep. Así que Saúl se va a dormir And the whispers start. y comienza el susurro. David, David, this is your chance. este es tu momento. King Saul is right there. El rey Saúl está ahí. Take my sword. Toma mi espada. This is your moment. Este es tu momento. He's done everything wrong. Él ha hecho todo mal You've contra done ti. everything right. Tú no le has hecho nada. Surely this is the moment God gave you. Seguramente este es el momento que Dios te ha Go dado. take his life. Toma la vida. And Saul starts walking forward with the sword. Y David comienza a caminar con la espada. The guys are whispering in his ear. Y todos los hombres susurrando en su oído. And David reaches down. Y David extiende hacia abajo. And he cuts just a thread of his robe. Y le corta solamente un hilo de su túnica. And he's overcome with guilt Y está lleno de culpa and shame. y vergüenza. Why? ¿Por qué? He didn't kill the man. Lo podía haber matado ahí. He's done nothing No wrong. le ha hecho nada. But he cut the thread off of his robe. Pero cortó solo un hilo de su túnica. And he's overcome with guilt. Y está lleno de culpa. Here's why. ¿Y esto es por qué? Because when you're living in the fear of God, Porque cuando estás viviendo en el temor de Dios, every detail of integrity matters. cada detalle de la integridad importa. These are the things he learned turning his cave into a training ground. Estas son las cosas que él aprendió convirtiendo su cueva a un campo de entrenamiento. Every detail of integrity matters. Cada detalle de la integridad importa. This is what David learned, Esto es lo que David aprendió and this is where Saul failed. y este es donde falló Saúl. And so when Saul leaves the cave, Cuando Saúl huye de la cueva, and David stands at the opening of the cave, David se para en la abertura de la cueva and he yells, Saul! y le grita, Saúl. Saul stops. He recognizes that voice. Saúl se detiene, reconoce esa voz. And David says, Saul, why are you chasing me? Dice, Saúl, ¿por qué me persigues? I've done nothing wrong to you. No te he hecho nada. Look, today God handed you over into my hands. Mira, el día de hoy Dios te entregó a mis manos. I could have taken your life, Pude haber tomado tu vida but I cut this thread from your robe. y corté solo este hilo de tu túnica. May God judge between you and me. Y que Dios tenga juicio entre tú y yo. I'm not trying to harm you. Yo no estoy tratando de lastimarte. Oh, Saul wept. Oh, Saúl lloró. Oh, David, you're right. I'm wrong.
Oh, David tiene razón y yo estoy mal. Oh, David, surely you're going to be the next king of Israel. Oh, David, seguramente vas a ser el siguiente rey de Israel. David, my son, I'm so sorry. I won't kill you. I won't try to chase you. David, mi hijo, lo siento mucho, no te mataré, no trataré de perseguirte. We know David didn't really believe him. Sabemos que David realmente no le creyó. And so David continued to hide. Así que David continuó escondiéndose. And so watching Saul mistreat David over and over and over, Y viendo a Saúl en su maltrato hacia David vez tras vez tras vez, I was wondering, how do we handle it when people mistreat us? me puse a pensar cómo tratamos a aquellos que nos maltratan a nosotros. Have you ever been mistreated by someone? Quizás en algún momento te han maltratado. Someone said something about you? Alguien dijo algo de ti. They were talking to other people about you? Estaban hablando a otras personas de ti. Maybe they're telling stories and it's all over Facebook and everybody knows? Quizás están contando historias y está sobre todo Facebook y todos saben. How do we handle it when people mistreat us? ¿Cómo bregamos con eso cuando la gente nos maltrata? Well, perhaps, maybe this might help you. Bueno, quizás esto te ayude. Handle mistreatments like a Christian. Manejar el maltrato como un cristiano. Jesus was mistreated. Jesús fue maltratado. People made up lies about him. Y echaron mentiras de él. People talked bad about him. Hablaron mal de él. People turned their backs on him. Le dieron la espalda a él. And Jesus loved them. Y Jesús los amó. How about this? ¿Qué tal esto? Jesus says, love your enemy. Jesús dice, ama a tu enemigo. So here's a thought for you. Así que aquí hay un pensamiento para ti. People aren't perfect, Las personas no son perfectas, so mistreatment is inevitable. así que el maltrato es inevitable. Right? Nobody's perfect, Nadie es perfecto. so people are going to let you down. Va a haber gente que te van a fallar. People are going to say not nice things about you. La gente va a decir cosas no muy buenas a ti. Your boss might pass you over and not give you a raise. Tu patrón quizás te menosprecie y no te dé un aumento. People aren't perfect. Las personas no son perfectas. Mistreatment is inevitable. El maltrato es inevitable. So if mistreatment is inevitable, Así que si el maltrato es inevitable, anticipate the feelings of revenge. anticipa que van a venir esos sentimientos de venganza. It's human nature. Es parte del ser humano. You're going to want to get even. Vas a querer vengarte. You're going to want to tell your side of the story. Vas a querer explicar tu parte de la historia. Because people are not perfect. Porque las personas no son perfectas. Mistreatment is inevitable. El maltrato es inevitable. If mistreatment is inevitable, Y si el maltrato es inevitable, anticipate the human feelings of revenge, anticipa los sentimientos humanos de la venganza, but refuse to fight in the flesh. pero no te des por pelear en la carne. You're just human. Eres humano. Those feelings are natural, Esos sentimientos son naturales, but supernaturally, pero supernaturalmente don't do it. no lo hagas. The Bible says our fight's not against flesh and blood. La Biblia dice que nuestra batalla no es contra carne y principado. It's a spiritual battle. Es una batalla espiritual. When people mistreat you, Cuando la gente te maltrata, you'll have greater success vas a tener aún más éxito if you battle in prayer, si tu batalla es en la if you oración, battle in worship, si tu batalla es en la adoración, than if you battle texting everybody your feelings and your hurts and what they did wrong to you. que en comparación a textear a todos tus sentimientos y tus dolores que te está pasando. These are lessons David learned about character development. Estas son lecciones que David aprendió acerca el desarrollo del carácter. Don't fight in the flesh. No pelees en la carne. The battle belongs to the Lord. La batalla le pertenece al Señor. We do our battle in prayer and worship. Hacemos nuestra batalla en la oración y en la adoración. So we come to the last story in David's life before he becomes king. Llegamos a la última historia en la vida de David antes de que se hace rey. It's in 1 Samuel chapter 30. Primera de Samuel capítulo 30. Stay with us this summer. Que permanezcan con nosotros este verano. We're going to get to where David finally becomes king. Vamos a llegar al punto donde David se convierte en un rey. But we're not there today. Pero no estamos ahí hoy. So 1 Samuel chapter 30,
A Primera de Samuel capítulo 30. He's been running and hiding in caves for about 8 years. Él ha estado huyendo y escondiéndose en cueva como más o menos por ahí de 8 años. He's about 30 years old now. Y ya ahorita tiene como unos 30 años. And verse 1 says, now when David and his men came to Ziklag on the third day, the Amalekites had made a raid against the Negeb and against Ziklag, and they had overcome Ziklag and burned it with fire. Dice, al tercer día David y sus hombres llegaron a Ziklag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región de Negev y que luego de atacar y encender a Ziklag. So David and his men are out of the cave and they're in a little town called Ziklag. David y sus hombres están fuera de la cueva y están en un pueblo llamado Ziklag. They're married, they have children, Están casados y tienen hijos. and while the men are out, Mientras que los hombres están fuera, the Amalekites come in and they raid this little town los amalecitas invaden este pueblo and they burn it to the ground. y lo queman. And that's where we just read David and the men coming back. Y acabamos de leer de David y los hombres acaban de regresar. Their homes are burned. Sus hogares están quemados. Verse 2 Versículo 2 says the Amalekites carried off their wives and children. dice que los amalecitas tomaron a sus mujeres y a sus niños y se los llevaron. So now they come back, and it's not just their homes are destroyed, Ahora regresan, no solamente sus hogares están destruidos, but their families are kidnapped. pero han secuestrado a sus familias. And verse 4 Y en el versículo 4 says the men began to weep. dice que los hombres comenzaron a llorar. They cried so deep. Lloraron tan profundo. The pain was so real. El dolor era tan real. Verse 4 says they cried, they had no more strength left to cry. El versículo 4 dice que no tenían fuerzas más para llorar. Have you ever been there before? ¿Has estado allí en un momento dado? You cried so hard ¿Has llorado tanto that your eyes were dry and they just couldn't make tears? que tus ojos están secos y ya no hacen lágrimas? The grief was so deep, El dolor era tan profundo. you couldn't speak out words. No podías decir nada. That's where David's at. Ahí es donde está David. Maybe Quizás David was willing to throw in the towel, David estaba dispuesto a tirar la toalla, to give up. darse por vencido. He was tired. Estaba cansado. He was exhausted. Estaba exhaustado. The city was burned down. La ciudad estaba quemada. Wives and children were taken away. Las esposas y los niños secuestrados. It's been 15 years since he beat Goliath. Hace 15 años que derrotó a Goliat. It's been 16 years since Samuel anointed him to be king. Hace 16 años Samuel ungió para ser el rey. It's been a long time of waiting. Ha sido tanto tiempo de espera. 8 years of living in caves, 8 años viviendo en las cuevas, running and hiding. huyendo y If escondiéndose. there was ever a time to just give up, Si hubiese habido un tiempo para darse por vencido, it was now. era ahora. If I ever felt like maybe this is the end of the story, Si yo hubiese sentido como que este es el fin de la historia, maybe it's now. quizás es ahora. If maybe I misheard God, Si quizás no escuché a Dios bien, maybe it's now. quizás es ahora. Why is it worth to keep on going? ¿Acaso vale la pena seguir adelante? Little did David know Muy poco sabía David that he was so close to his breakthrough. que él estaba tan cerca a su descubrimiento, That brokenness always precedes breakthrough. que el quebrantamiento siempre precede el descubrimiento. See, when you're feeling like you're down to nothing, Cuando sientes como que ya te has gastado y no tienes nada, God is up to something. Dios está a punto de hacer algo. Look at verse 6. Mira el versículo It 6. says, David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because all the people were bitter in soul, each for his own sons and daughters. Dale. David se alarmó, pues la tropa hablando de aprenderlo, y es que todos que se sentían amargados por la pérdida de sus hijos y hijas, pero cobró ánimo. I want you to listen to this. Quiero que escuches esto. David's band of brothers, La fraternidad de hermanos de David, they hate him now. ahora ellos lo odian. So David's hated on all sides.
Ahora David es odiado en todos lados. It's not just King Saul, No solo el rey Saúl, it's the group of men that's been fighting with him and hiding in the caves. ese grupo de hombres que ha estado peleando con él y escondiéndose con él en las cuevas ahora también. They're brokenhearted that their wives and kids are gone. Ellos están quebrantados porque sus esposas y sus niños ya no están ahí. They're talking about stoning David. Están hablando de aventarle, matarlo a pedradas. And so David's surrounded by fear Y David está rodeado de temor and worry. y preocupación. And maybe he's thinking to himself, Y quizás está pensando a sí mismo, maybe there's really no crown for me. quizás no hay una corona para mí. Maybe this is just the end. Quizás esto sea el fin. But I love how this verse ends. Pero me encanta cómo termina este versículo. It said, but David strengthened himself in the Lord. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. So I want you to underline that in your Bible. Quiero que subrayes eso en tu Biblia. David strengthened himself in the Lord. Que David puso su confianza en el Señor su Dios. David learned how to encourage himself. David aprendió a animarse. Because there'll be days in your life, there's no one around to encourage you. Va a haber días en tu vida donde no va a haber nadie a tu alrededor que te pueda animar. So here's the last thing we learn when your life is in the caves. Esto es lo primero, lo último que aprendemos cuando tu vida está en las cuevas. You've got to learn to encourage yourself. Tienes que aprender a animarte. Be your best encourager. Tienes que ser la mejor persona para darte ánimo. You don't have to wait for other people to come and encourage you. No tienes que esperar a que las otras personas vengan a tu alrededor para animarte. When you're down, Cuando estás abajo, you got to learn how to talk yourself back up into the calling of God. tienes que aprender a hablarte a sí mismo para atrás al llamado de Dios. When you're down, Cuando estás abajo, you got to learn to talk yourself back into believing the promises of God. tienes que hablarte para atrás al recordar y creer las promesas de Dios. When you're down, you got to talk yourself back into believing the character of God. Cuando estás abajo, tienes que hablarte a sí mismo y recordarte creer en el carácter de Dios. I just know the enemy wants to get everyone alone and isolated. Yo solo sé que el enemigo quiere que todos estén a solas y aislados. He wants to cause you to doubt and fear, Él quiere que dudes y tengas temor, to be worried and doubtful. que estés preocupado y tengas duda. He wants you to feel isolated and alone, Él quiere que te sientas aislado y solo, that the dreams and the promises will never come to be. que los sueños y las promesas nunca llegarán. I know that the devil does that to you Yo sé que el enemigo te hace eso, because he often does it to me. porque muchas veces me lo hace a mí. And it's in those moments Y es en esos momentos that I got to talk to myself. que necesito hablarme a mí mismo. It's in those moments that I drop to my knees in En prayer. esos momentos cuando caigo de rodillas en oración. It's in those moments that I lift my hands a little higher in worship. En esos momentos cuando levanto mis manos un poquito más alto en It's in adoración. those moments that I have to remind myself, En esos momentos que me tengo que dar a recordar, God called me to this. Dios me ha llamado a esto. And if God called me to this, Y si Dios me llamó a esto, He didn't call me to give up. Él no me llamó a darme por vencido. He called me to finish well. Él me llamó a terminar bien. And so I'm going to fix my eyes on Jesus. Así que voy a poner mi mirada en Jesús. I'm not going to get sidetracked by what's going on around me. No me voy a dejar descarriar por lo que está pasando a mi alrededor. I'm going to believe the calling of God that's inside of Voy me. a creer el llamado de Dios que está dentro de mí. That God's made me more than a conqueror through Christ Jesus. Que Dios me ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús. That I can do all things through Christ who gives me strength. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. That if God is for me, who could be against me? Que si Dios es para mí, ¿quién está contra mí? I got to remind myself Tengo que recordarme a mí mismo that when I call, que cuando yo clamo, He hears. Él me escucha. He hears me when I call Él me on Him. escucha cuando clamo a He's Él. close to the Él brokenhearted. está cerquita al quebrantado de I corazón. got to remind myself Tengo que darme a recordar that God hasn't given me a spirit of fear, que Dios no me ha dado un espíritu de temor, but of love, pero de amor, of power, de poder and of a sound y mind. de una mente And sana. if He called me to it, Y si Él me llamó a Él, He'll bring me through this. Él me llevará a través de Él. Let me invite you to stand up to your feet all over this room. Déjales invito a que se pongan de pie en este lugar.